Bienvenidos a esta cuarta parte de la clase del martes 17 de diciembre. En esta ocasión queremos calcular el dominio. ¿Qué dice? Pero, ¿qué significa el dominio? Recuerde que cuando uno define una función, en una función siempre va a tener algo que se llama el dominio y algo que se llama el codominio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces este dominio, el D sub F, lo que pasa es que no se lo dan explícito. O sea, a veces el dominio a uno no le dice, mira, el dominio es tanto, no se lo dan. Cuando a uno no le dan el dominio, dependiendo de la pregunta, uno debería calcularlo. Entonces, eso es lo que se llama determinar el dominio real o el dominio máximo. La palabra dominio máximo y dominio real lo que está diciendo en el fondo es que usted calcule el dominio de una función específica. Ahora, en el caso del codominio no hay tanto problema, porque cuando el codominio no se lo dan, uno simplemente dice que el codominio es R. Así que a uno nunca le van a preguntar por el codominio. Lo que le van a preguntar es por el dominio, porque el dominio no siempre es R. El codominio puede ser R, no hay ningún problema, pero el dominio no siempre será R, porque si no la función ni siquiera existe. Entonces, básicamente, un dominio real o máximo es el mayor subconjunto de los reales donde la función está bien definida. Es decir, cuando yo digo que una función, cuando yo digo que una función va del intervalo de 1 a infinito a R, lo que estoy diciendo es que los valores X, los valores X en los cuales F está definido o existe, está definido o existe, son todos aquellos X que vivan en el dominio. Por eso es que cuando uno toma una X, uno solo puede tomar los valores de X que vivan en el dominio. Porque si usted se toma una X que no vive en el dominio, posiblemente a la hora de sustituirlo, el valor ni siquiera exista, se indefina o hay un error matemático. A eso se refiere el dominio. El dominio es el mayor subconjunto R, donde yo sé que la función está definida en ese conjunto, en ese dominio. Entonces, uno puede hacer casos. Por ejemplo, uno puede decir, profe, si yo tengo la función x al cubo menos x a la 2 más 1, de hecho me pasé aquí, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es un polinomio. Cuando yo tengo un polinomio, resulta ser que el dominio de este polinomio siempre será R. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué el dominio de un polinomio siempre será R? Siempre será R porque cualquier valor X que viva en R, al evaluar, en F, existe su imagen. No importa qué número a usted se le ocurra, si usted le sustituye en un polinomio grado 1, 2, 3 en adelante, siempre existe su imagen. Siempre. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo una fracción, ahí ya cambia el asunto. Si yo tengo una fracción, esto se le llama una función fraccionaria, o también se le llama una función racional o fraccionaria. Cuando yo tengo una función que está compuesta de una fracción, hay que tener un poquillo cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el denominador
el denominador tiene algo que se llaman las restricciones. Profe, ¿y cómo se calculan las restricciones? Eso es lo que yo quiero explicarle en este tema. ¿Cómo se calculan las restricciones? Hay dos formas de hacerlo. Una forma es tomar el denominador e igualarlo a cero para que la cálculo me dé las soluciones, o la otra opción es factorizarlo. Ahora, ¿por qué factorizarlo ayuda mucho? Porque cuando uno factoriza, recuerde que factorizar es tener producto de paréntesis, factores. Cuando uno lo factoriza, usted se da cuenta que en este paréntesis, en el primer paréntesis, si usted cambia x igual a 2, se indefine. Porque si usted cambia x igual a 2 aquí, esta cosa me da 0. Por lo tanto, 2 es una restricción. Y en el segundo paréntesis, que está en el denominador, recuerde que las restricciones son del denominador, este segundo paréntesis se hace 0 en -3. Por eso es que la respuesta se pone así. Todos los reales excepto el -3, que es una restricción, y el 2, que es una restricción. Entonces, si es un polinomio, no hay problema. Si es una fracción, vamos a ver que ocupamos calcular algunas cositas que se llaman restricciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una raíz? Si yo tengo una función que está compuesta por una raíz, especialmente si es raíz par, si yo tengo una función de tipo radical y ojalá de tipo par, de índice par, el dominio va a ser un intervalo de esta forma. Profe, ¿cómo se llega a esta respuesta? Bueno, eso es parte de lo que queremos explicar. Cómo calcular el dominio de un radical par. Y el último ejemplo es interesante porque se combinan dos cosas. ¿Qué pasa con el último ejemplo? El último ejemplo se están combinando dos cosas. Es una función de tipo fraccionaria o racional. Por lo tanto, si es fraccionaria, todos saben que tiene una restricción. De hecho, la restricción se calcula del denominador, ¿verdad? Usted puede decir, profe, ¿dónde se hace el denominador? Cuando x vale -5. Si x vale -5, entonces, si usted se da cuenta, vea que aquí estoy quitando el -5. Bueno, eso no es casualidad, esa es la restricción. Y lo otro es que es una función de tipo radical par. Ese tiene un procedimiento muy particular para abordar. Entonces, el fin es que ustedes aprendan a calcular el dominio para distintos tipos de funciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en detalles de cómo calcular el dominio para cada una de esas situaciones. Primera situación. ¿Qué pasa si yo tengo un, un polinomio? Ok. Eh, yo no sé si ustedes le han dicho que un polinomio se escribe de esta forma. Y se fue, pucha, pero ¿qué significa eso? Uno lo ve así, bueno, esa primera es pero ¿qué significa esta cosa? Lo que significa esta cosa es que usted tiene acá una variable x elevado a la enésima potencia. Si usted tiene una variable x elevado a la n, o sea, más bien, que el grado mayor es n, se le llama un polinomio de grado n. Por ejemplo, eh, esto de acá, usted puede decir, vamos a ver, esto de acá, ¿cómo se le llama esta función? Esta función se le llama polinomial de grado 5. Polinomial de grado 5. ¿Por qué se le llama grado 5? Porque es el mayor grado que aparece. Y pero aparece el grado 3. Sí, pero el mayor grado es 5. Por ejemplo, el primer ejemplo de qué tipo de polinomio es de grado 1, porque la variable a lo más que llega es 1. Esto se le llama un polinomial de grado 1. ¿Ok? Esos son ejemplos de funciones polinomiales.
es cuando la variable aparece elevado a la n. Pueden aparecer otras variables elevadas a una potencia, pero son potencias más pequeñas que el original. Resulta ser que cualquier polinomio, cualquiera, de cualquier grado, el dominio siempre será R. No importa de qué grado sea un polinomio, el dominio siempre será R. Entonces, si le aparece un polinomio de grado 1, no lo piensen tanto. Dominio R. Ah, que si le aparece uno de grado 5, tampoco lo piensen tanto. El dominio es R. Listo. Nada más que hacer. De hecho, con esto ya ustedes deberían saber que el dominio de cualquier polinomio de cualquier grado, el dominio siempre será R en este caso. ¿Ok? Vamos bien ahí. Esa es la primera situación, cuando es un polinomio. Segunda situación, cuando yo tengo una función de tipo racional. Recuerde que la palabra racional significa que yo lo que tengo aquí es una fracción. Eso le llaman funciones de tipo fraccionarias. ¿Ok? Cuando yo tengo una fracción y obviamente tanto en el numerador, bueno, especialmente en el denominador. En el denominador está en variable x, ¿verdad? Estamos suponiendo que es una fracción que tiene variable x. Resulta ser que si usted quiere calcular el dominio a una fracción, una función fraccionaria, recuerda que aquí estoy diciendo que el denominador depende de la variable x, depende de variable x. Porque si el denominador es un número, ahí no tiene ningún sentido. Ok, si usted quiere calcular el dominio de una fracción, se calcula así. Sería todos los reales le quita la restricción. Profe, ¿y cómo se calculan las restricciones? Ok, si, si la función suya es esto, P de X entre Q de X, para calcular las restricciones, usted lo que hace es toma el denominador y lo iguala a cero. Cuando usted toma el denominador y lo iguala a cero, usted lo que tiene que hacer es luego resolver esta ecuación. Cuando usted resolver esta ecuación, que en ocasiones hay que hacer a la mano, en otras ocasiones se puede hacer en cálculo. Cuando usted la resuelve, resolver esta ecuación significa hallar las soluciones. Resulta ser que esas soluciones que ustedes encuentren vienen siendo justamente la restricción. Recuerde que las soluciones son números, ¿verdad? Son números. Esos números vienen siendo las restricciones de la fracción como tal. Uno dice, bueno, está bien, explíqueme con ejemplos, porque ya claramente necesito aprender a calcular restricciones. Bueno, aquí tengo un par de ejemplos para que ustedes puedan entender cómo se las suena. Primer ejemplo. Dice, determine el dominio real de la función f. Claramente aquí no me están indicando el dominio, ni se lo van a dar, porque ese es el objetivo, que ustedes encuentren ese conjunto. Y entonces me están dando esta función, que claramente es una función de tipo racional. Ok, cuando ustedes ven una función de ese tipo, ustedes lo primero que tienen que notar es el denominador. Entonces te dice, note que el denominador, en este caso el denominador es esta expresión, Q, x a la 2 menos 3x. Okay.
Aquí hay dos posibilidades. Le voy a explicar las dos formas en que yo podría, en que yo podría encontrar las restricciones. Hay una más fácil que otra, por supuesto. Ok, le voy a explicar la opción más fácil. Opción uno. La opción uno para encontrar las restricciones es agarrar el denominador e igualarlo a cero. Es decir, usted agarrar, que por cierto, el denominador es una cuadrática, x a la 2 menos 3x es igual a cero. Ya en la clase pasada le expliqué que si yo tengo una cuadrática, puedo usar la cálculo. Si yo utilizo la calculadora, recuerde que el A es el que acompaña al grado 1, que es, perdón, el A es el que acompaña al grado 2, que en este caso vale 1, el número. El B, el número que acompaña al grado X, que es 3. Y la C, como no aparece un número, se pone 0. Si yo utilizo la calculadora me da dos soluciones. Una primera solución vale 0 y la otra solución vale... ¿Cuál es la otra solución? 3. Ese 0 y ese 3 son las restricciones del problema. Eso quiere decir que cuando usted pone la respuesta final, dejo un espacio porque quiero explicar la opción 2. Cuando usted pone la respuesta final, usted tiene que decirme, la función se llama f. El dominio de la función f sería todos los reales quitándole el 0 y el 3. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Porque esos números que están acá se llaman restricción. La otra forma de yo poder encontrar las restricciones es la siguiente forma. Opción 2. La otra forma es factorizar el denominador. Ok, factorizar el denominador. Ok. Ok, vea qué interesante. Este denominador, que es x a la 2 menos 3, si ustedes se dan cuenta, uno puede aplicar factor común. Claro. Pero, ¿cómo factorizo eso? Vea qué tienen en común. Tienen en común la x. Como los dos términos tienen en común la x, saco una x a factor común y entonces me queda una x del primer término y un 3 del segundo término. Una vez que ya lo factorice, entonces usted lo que hace es lo siguiente. Este factor, ¿dónde se hace cero? En 3. Porque usted cambia la x por 3 da 0. Y recuerde que una variable sola se hace 0 en el número 0. Y entonces, al final yo factorizo, pero cuando yo factorizo, analizo cada factor donde se hace 0 y justamente este 0 y este 3 son los mismos de arriba. Cualquiera de las dos opciones me llevan a la respuesta que puse abajo. Todos los reales quitando el 0 y el 3. ¿Ok? Vamos bien ahí con este primer ejemplo. Ok, es una primera situación. Otra situación, bueno, aquí nada más voy a especificar que esto también se le llama restricción. Otra, otra situación, otro ejemplo. Bueno, aquí hay una nota que me gusta mucho explicar. Ustedes saben que cuando ustedes tienen, ve lo que pasa aquí. Ve qué bonito acá. Es que, vamos a ver, cuando uno tiene el denominador factorizado, factorizado, resulta ser que si el denominador está factorizado, uno lo que hace es analizar cada factor donde se hace cero, donde se hace cero aquí y donde se hace cero acá. Resulta ser que eso en el fondo es agarrar todo igual a la cero. Si usted agarra todos los factores y lo iguala a cero, todo, en el fondo usted lo que está haciendo es
¿Esto dónde se hace cero? En alfa 1. ¿Esto dónde se hace cero? En alfa 2. Entonces, resolver una ecuación igualado a cero, o sea, si usted agarra todo y lo iguala a cero, es lo mismo que si usted agarre cada factor y lo iguala a cero. Por eso es que cada factor da una solución. Este factor da una primera restricción. Este segundo factor da otra restricción. Un asunto meramente teórico, ¿verdad? Cuando le dicen, mira, ¿cómo resolves un producto de factores igualado a cero? Muy sencillo. Cada factor se iguala a cero de forma separada y obtener su propia restricción. Un asunto meramente conceptual, pero no está mal hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque perdón que sea un poco más específico, pero esto igualar a cero es justamente esto que dice acá arriba. ¿Qué dice aquí? Igual a cero. Esto es igual a cero. Igual acá, en el fondo esto es igual a cero, pero si yo esto lo igual a cero, es encontrar el cero cada factor. Okay. Veamos otro ejemplo. Eh, el otro ejemplo es lo mismo, es una fracción. La única diferencia es que el denominador es un polinomio de grado 3. Si yo lo factorizo, posiblemente me lleve un poquillo más de tiempo, pero obviamente casi siempre los estudiantes recurren a la opción uno, que es igual a los cero y que la cálculo dé las soluciones. Y eso es lo que yo usualmente pues termino explicando, ¿verdad? Usted simplemente hace lo siguiente. Solución. Recuerde que en este caso, el denominador es lo que yo llamo Q de X. El denominador sería X al cubo menos X al cuadrado menos 6X. Entonces, si yo quiero encontrar las restricciones para este problema, lo que tenemos que hacer es resolver Q de X igual a cero. Es decir, agarramos la cúbica y la igualamos a cero. Y voy a utilizar la cálculo. Si yo utilizo la calculadora, recuerde que utilizar la calculadora significa que el valor A vale 1. Recuerde que si es cúbica, el A es el que acompaña el grado cubo. El que acompaña el grado 2 es menos 1. El que acompaña el grado X es menos 6. Y el grado constante es 0 porque no aparece una constante distinto de 0. Entonces, si uno utiliza la calculadora, eso le tiene que dar alguna solución. No sé cuántas soluciones da, si da 3 o solamente da 2. Yo lo que voy a hacer es, nada más voy a copiar aquí la cúbica, aquí un papel, porque quiero, eh, aquí en vivo con ustedes, encontrar las soluciones. Pero recuerde que si uno va a la calculadora, la cálculo es esto. Bueno, ahí estoy abriendo la cálculo, la, la marca o el tipo Casio. Entonces, si queremos hallar las soluciones de esa cúbica, lo hacemos de la siguiente forma. Que ahí viene un anuncio, nada más le voy aquí a cerrar. Entonces, menú, recuerde que elegimos menú, vamos a la opción de ecuación, ecuación polinomial de grado 3. Entonces metemos el A, B, C y D. El A vale 1, el B vale menos 1, el C vale menos 6 y el D vale 0. Entonces, ahí nos tira las soluciones. La primera solución es el 3. La segunda solución es el menos 2. Y la última solución es el 0. Entonces, nos dio tres soluciones distintas. Entonces, para responder a esta pregunta, como tenemos tres soluciones, x1, x2 y x3, voy a poner aquí 3 menos 2 y 0.
Esos tres valores vienen siendo la restricción. Entonces, respuesta final, el dominio, por cierto, ¿cómo se llama la función? La función se llama h. El dominio de la función h serían todos los reales, le quito. Si quiere la ponen en orden, va primero el -2, luego el 0 y luego el 3. Recuerden que el orden no es necesario. Si lo ponen en otro orden, la respuesta es igual, porque estamos hablando de conjuntos. Si es un intervalo, sí, un intervalo se ocupa orden. Entonces, esa sería la respuesta ante esta situación. Entonces, si no calcula el dominio, tomando el denominador igual a 0, eh, fácilmente se obtienen esa restricción. Ok. ¿Alguna duda con esta situación de las funciones tipo racionales? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a ver un tercer caso, que es cuando yo tengo funciones de tipo radical, o sea, que tienen raíces. De hecho, este es el tercer caso. Hay un cuarto caso, pero ese cuarto caso lo voy a dejar para la próxima clase. Por cierto, mañana es presencial, entonces mañana si nos queda pendiente algo de este tema, pues lo proseguimos y posiblemente habrá un otro folleto adicional para los temas de clases. Recuerden que hasta lo que damos el jueves podría entrar en el examen del viernes, ¿verdad? Entonces, cualquier tema de esta semana es tema de examen. Eh, entonces voy a terminar la clase viendo qué pasa con las funciones radicales y queda una cuarta situación que la dejo para mañana, para no extender mucho la clase. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo raíces? Bueno, hay dos casos. ¿Qué pasa si la raíz es impar? ¿Y qué pasa si la raíz es de índice par? Resulta ser que si es impar, ojo, estamos suponiendo que solo aparece una raíz, nada de fracciones. ¿Ok? Voy a hacer la aclaración de que aquí no hay, no hay fracciones. Porque el cuarto caso es cuando se combina raíces y fracciones. Pero eso, insisto, veámoslo mañana con un poquito más de calma. Entonces, aquí solo suponemos que nada más tenemos raíces, nada de fracciones, nada. Si solo tenemos raíces, entonces, si es impar, cagado risa. Porque si es impar, el dominio siempre será R. Siempre. Usted puede decir, profe, si a mí me sale en el examen algo como esto. Dice, mira, profesor, me salió esta función. Ah, mira, qué bonito. Le salió esta función. Pero esta función es de índice impar. Es una función radical, de plano. Pero como esa función es de índice impar, índice n igual a 5 y como es impar, ¿qué dice uno? Obviamente lo que está dentro de la raíz es un polinomio, ¿verdad? Si usted se pregunta, lo que está dentro de la raíz es un polinomio, de eso es un polinomio grado 3. Pero recuerde que los polinomios por sí solos no generan problemas. Eso es un polinomio grado 3. Pero lo que está predominando es la imparidad del índice. Entonces, como el índice es impar, usted, sin pensarlo mucho, el dominio siempre será R. Eso tiene que ver porque los índices en pares no se indefinen en ningún número. Usted puede sustituir acá un número positivo, negativo, cero, en un índice impar y eso no tiene ningún problema. Esa es la razón. Bueno, ya sospecharán que el caso par no es tan, no es tan amistoso con uno, porque si yo tengo una función radical de tipo par, aquí hay que hacer lo siguiente. Lo que tienen que hacer es tomar lo que está dentro del radical, que en este caso yo le llamo P, ¿va? Para poner el nombre, llamémosle P, y tienes que agarrar esa P y hay que hacerla mayor o igual que cero. ¿Eso por qué? Porque
cuando el índice es par, cuando el índice es par, eh, solo tiene sentido, solo tiene sentido que el argumento, ya le voy a decir que es el argumento, una raíz, que el argumento sea positivo o cero. Oye, ¿qué es el argumento? Ok. Lo que yo llamé P, eso se le llama el argumento. El argumento es lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es lo que se llama el argumento. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si les digo a ustedes, eh, si yo les digo a ustedes, existe la raíz de 5. Claro, porque el 5 es un número positivo y es par. Existe la raíz de índice 4 del cero. Claro que sí existe, pero lo que no existe es que usted me venga a decir esto. Profe, ¿cómo calcula usted la raíz cuadrada de -3? No, eso no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, tendría uno que entrar un poquillo más profundo en teoría matemática, pero básicamente, como esto es un número negativo y el índice es par, teóricamente este número no existe. Bueno, no existe en dónde, no existen los reales. ¿Verdad? Porque usted dice, pero es que me explicaron a mí que esto existe en los complejos. Bueno, o sea, eso es rollo. O sea, a ver, estos números sí pueden existir, pero existen otro universo que se llama los números complejos. Pero si nos evocamos solamente a los reales, este número no existe. Ahora, ¿por qué no existe? Porque básicamente el argumento, el número es negativo. Ojo, eso solo ocurre si es índice par. Entonces, usted tiene que analizar esta cuestión de acá. ¿Y qué significa analizar esa cuestión de acá? Significa que usted tiene que agarrar el argumento y hacerlo mayor o igual que cero. Y eso es lo que se llama en matemáticas una desigualdad o es lo que se conoce como una inecuación. Y entonces, para yo poder explicarle bien este tema, primero voy a hacer un pequeño recordatorio de algunas cuestiones de intervalos que posiblemente sí sepan. Cuando uno tiene intervalos cerrados, cuando uno quiere hacer un dibujo, a uno le dicen, vea, usted tiene que poner este punto cerrado y este punto cerrado. Y además, si es cerrado, usted cuando pone una desigualdad se pone menor igual y menor igual. Recuerde que usted pone menor igual, estás incluyendo el extremo. Pero si yo coloco, por ejemplo, intervalos abiertos, primero, la desigualdad se pone menor estricto. Y segundo, aquí se ponen puntos abiertos y puntos abiertos. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si uno tiene intervalos semiabiertos o semicerrados? ¿Qué significa ese intervalo? Que una parte es cerrada y otra parte es abierta. Pues simplemente usted pone menor igual en el extremo donde ha cerrado y cerrar aquellos puntos donde va cerrado. Esas son formas de representar los intervalos. También pueden haber intervalos que se vayan para un infinito. Claro, si usted tiene acá un infinito, un infinito, un infinito, un menos infinito y un menos infinito, eso lo que usted tiene que entender es que la gráfica se va para infinito o para menos infinito. Y si es A hacia arriba, pues se pone X mayor o igual que A. Esto significa todos los valores mayores que A, incluyendo el A. Pero si yo pongo X mayor que A, lo que estoy diciendo es todos los valores por encima de A, quitando el A. Pero si yo pongo aquí X menor o igual que B, son todos los valores menores que B, incluyendo el B. Y si yo pongo X menor que B, lo que estoy diciendo es
todos los valores que están por debajo de B, o sea, llegando hasta menos infinito, quitando el B. Es importante que ustedes aprendan a leer estas desigualdades, en caso que sea necesario hacer un dibujo e interpretarlos como intervalos. Especialmente que me interpreten los intervalos, porque cuando uno quiere dar el dominio de un radical de tipo par, generalmente la respuesta se pone como intervalo. Entonces, por eso hago una pequeña repaso de cómo uno puede colocar los intervalos dependiendo de las situaciones, si los extremos se abren o se cierran. ¿Ok? Entonces, y además, ¿qué creen? Como vamos a trabajar con desigualdades, recuerde que cuando, cuando yo pongo acá A menor igual, A mayor igual, A menor o A mayor, todas esas cadenas de cuestiones matemáticas se le llaman desigualdades. ¿Ok? Se le llaman desigualdades. Entonces, tienen que aprender a despejar en desigualdades. Entonces, por ejemplo, eh, hagamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero despejar la letra A. Supongamos que yo quiero despejar la letra A. Entonces te dice, mira, profesor, si yo tengo una desigualdad, no importa de qué tipo, menor, menor igual, mayor, mayor igual, si yo quiero dejar la A solita, ¿qué hago con la K? Resulta que la K yo la paso a restar y la paso a sumar. Entonces, al igual que en la igualdad, uno puede pasar a restar y pasar a sumar sin ningún problema en una desigualdad. Ahí no hay ningún problema. Donde hay un pequeño problema es cuando usted quiere pasar a multiplicar o pasar a dividir. ¿Por qué? Porque, a ver, chicos, si el número que usted quiere pasar a dividir o a multiplicar es positivo, ok, si el número que usted va a pasar a dividir o a multiplicar es positivo, no hay problema. Usted agarra la K y la pasa a dividir. Y vea que la desigualdad se mantiene. El problema es, el problema es pasar a dividir o a multiplicar un negativo. Eso sí genera un pequeño problema teórico. ¿Por qué? Porque supongamos que el número que usted quiere pasar es negativo. O sea, usted quiere agarrar esta acá, a ver, así me explico. Usted quiere agarrar esta acá y pasarlo a dividir. ¿Ok? Se puede, sí, claro, usted puede pasarlo a dividir. El problema es que como ese número es negativo, la boquita o la desigualdad se invierte. Se invierte la desigualdad. Sí, pero no le entendí eso que se invierte la desigualdad. Ok, vamos a ver. Yo les digo a ustedes unos despejes aquí rapidito, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo la idea general. Yo tengo aquí 5x mayor o igual que 2. Usted quiere dejar la x solita. Ah, muy fácil. Agarre este 5 y lo pasa a dividir. Ok, perfecto. Pasa a dividir el 2. Pero como el 5 es positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Si era mayor o igual, se pone mayor o igual. El detalle, digo, mira, profesor, yo quiero pasar a dividir el menos 5. Ok, bueno. Entonces te dice, paso al menos 5. Claro, de hecho usted tiene que pasarlo con todo y menos. Verá, el menos no se pierde, eso nunca se pierde. El menos siempre se mantiene todo completo. El detalle
es que como ese número es negativo, entonces, cuando usted pone aquí la boquita, se invierte. Si aquí era mayor o igual, ahora se pone menor o igual. A eso me refiero, a que se invierte la desigualdad, se invierte el sentido de la desigualdad. Ojo, eso solo ocurre cuando usted va a dividir o a multiplicar por un negativo. ¿Ok? ¿Me di a entender ahí o alguien tiene alguna duda? Porque creo que ya podemos resolver algunos ejercicios para que ustedes ahora sí me presten atención de cómo es calcular el dominio a un radical tipo par. ¿Dudas? Ok, pues entonces parece que sí está claro el asunto. Ok, eh, entonces, solo quiero explicar lo que se llama una inecuación de tipo lineal. Una inecuación se le llama tipo lineal si la variable que usted quiere despejar, vamos a ver, se llama lineal si la desigualdad eh, es un polinomio de grado uno, es un polinomio de grado uno. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, 5x más 2 mayor o igual que cero. ¿Por qué este tipo de expresiones se le llaman inecuaciones lineales? Se le llama inecuación lineal, lo que es que la palabra lineal significa que es de grado uno. Lineal significa en este mate general que es de grado uno. Porque cuando uno revisa la variable, en este caso la variable siempre es la x, es de grado uno. Cuando uno tiene una inecuación, por cierto, se le llama inecuación porque la palabra inecuación está hablando de una desigualdad. Cada vez que usted diga inecuación, porque estamos hablando de desigualdad. Cuando una inecuación es de grado uno, simplemente usted para resolver la inecuación lo que tiene que hacer es despejar la x. Si usted despeja la x, ya resuelve el problema. ¿Ok? Hay otro tipo de inecuación que se llama polinomial de grado 2 en adelante. Si quiere, ahorita lo explico, pero quiero manejarlo por separado. Entonces, de momento, enfóquense solamente en inecuaciones que el polinomio de grado uno nada más. Entonces, por ejemplo, ahora sí, vámonos un poquito a la práctica para que ustedes puedan asimilar la situación. Yo le pongo este ejercicio. Determine el dominio real de la función g, tal que la g es una raíz de índice 4. Entonces, todo lo que tiene que hacer es lo siguiente. Solución. Note que, note que el argumento del radical, ¿quién es el argumento radical? Lo que está dentro de la raíz. Es lo que yo llamo P. La P de X, en este caso, es lo que está dentro de la raíz. Ojo, no es la raíz completa, mucho cuidado, es solamente lo que está dentro de la raíz. Entonces, usted para analizar el dominio de ese radical, lo que tiene que hacer es tomar P de X y hacerlo mayor e igual que cero. Porque recuerde que el argumento solo puede ser cero o positivo. Entonces, si usted cambia la P de X por X menos uno mayor o igual que cero, vean que esto es una inecuación de tipo lineal, porque es de grado uno. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hace? Despeja la X. ¿Cómo se despeja la X? El menos uno pasa a sumar. Recuerde que pasar a sumar y pasar a restar no genera ningún problema.
Entonces, todo lo que hace es pasar a, ¿cómo se llama? A sumar. Una vez que ya tenga la X despejada, usted tiene que interpretar esto. ¿Qué significa esto? Esto significa el intervalo de uno cerrado hasta infinito. Ese intervalo es la respuesta. Respuesta. El dominio de la función g es el intervalo de uno a infinito. ¿Qué? No sé si alguien tiene alguna duda de qué fue lo que hizo el profesor en esta situación. Tomé el argumento, lo que está dentro de la raíz, lo hice mayor o igual que cero, y como la expresión es de grado 1, pues simplemente es un despeje común y normal. Y lo que me da, lo interpreto como un intervalo, y ese intervalo, eventualmente, la respuesta al ejercicio. ¿Bien? Así más o menos es como se pueden analizar estas situaciones. Hagamos otro ejemplo para que le haya quedando ahí más situaciones. Otro ejercicio es el siguiente. Yo quiero encontrar el dominio real o el dominio máximo de la función que se llama R. No importa qué nombre se lee, al final es una función. Resulta ser que la función R se define como un radical par. Bueno, entonces aquí ya el profe me enseñó un toquecito. ¿Cuál es el toque del profe? El toque lo que hace es lo siguiente, solución. Primero, el argumento del radical es, ¿quién es el argumento? Es 3 menos 2x. Es lo que está dentro del radical. Una vez que ustedes ya saben quién es la p de x, entonces para analizar el dominio en esta situación, ustedes lo que hacen es eh, resolver, a fondo resolver, ¿verdad? O analizar cuando p de x es mayor que 0, mayor o igual. ¿Qué significa que p de x sea mayor o igual? Significa que usted agarra la p y lo hace mayor o igual que 0. Y en este caso, como es una inecuación lineal, lo que hacemos es despejar la x. Pero que hay que tener un poquillo cuidado cuando uno despeja la x. El cuidado es este negativo que está acá. Este negativo es de mucho cuidado. ¿Qué hago con el 3? El 3 que está sumando pasa a restar. Ahora, el menos 2 que está multiplicando, profe, ¿lo puedo pasar a dividir? No, claro que sí. Usted puede pasar a dividir lo que usted quiera. Bueno, números, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted hace ese toque, lo que va a pasar es que aquí le queda menor o igual. Y ahora, en la calculadora, ¿cuánto da menos 3 sobre menos 2? Se cancelan los menos y queda 3 medios positivo. O sea que eh, la respuesta ya más simplificada o más clarificada sería 3 medios. Como esta es la respuesta con respecto a la variable x, porque recuerde que lo que uno busca es despejar la variable x, eso se interpreta como el intervalo que va de menos infinito a 3 medios cerrado. Se pone cerrado por el simbolito menor o igual. Esto quiere decir que la respuesta ante esta situación, el dominio de la función R, porque la función se llama R, sería, bueno, esto lo voy a poner en negro, no es necesario poner la respuesta en rojo, sería de menos infinito a 3 medios. Ok, ahí hay un par de ejemplos estándar, clásicos en esta situación, donde es radical par
radical par y lineal. ¿Ok? Digamos, eso es como un poco más clásico. Pero el detalle con lo que quiero terminar la clase, y de hecho voy a terminar la clase con un ejercicio, pero el ejercicio requiere algo que se llama una tabla de signos. Posiblemente algunos lo hayan escuchado. Eh, es lo siguiente. Usted puede decir, mira, pero profe, la verdad que está sencillo. Sí, sí, no está difícil encontrar el dominio radical par. Sin embargo, hay una situación donde uno debería prestarle un poquito de atención en caso de que nos salga algo similar. Voy a devolverme, disculpe que me devuelva, pero es que le había quedado pendiente explicarle qué pasa si yo tengo una inecuación de un polinomio de grado 2 3 en adelante. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Y eso es lo que le quiero explicar. Si yo tengo acá una inecuación. Primero, ¿qué significa polinómica? O sea, acá lo que el quiere entender. Cuando yo digo esto, me refiero a un polinomio de grado mayor o igual a 2. Cualquier, cualquier argumento que sea un polinomio mayor o igual que 2, tenemos que hacerla por un método que se llama la tabla de signos. Y la tabla de signos lo que hace es analizar lo siguiente. Le voy a explicar qué pasa con una tablita de signos. Ok. Tablita de signos. Con esto quiero terminar la clase. Aquí, de hecho, este es el ejercicio con que cierro este tema, pero me parece que sí necesito dejar claro en esta clase, en estos minutos finales, qué es una tabla de signos. Ok. ¿Qué es una tabla de signos? Ok. Lo primero, para yo poder hacer una tabla de signos, necesito que el argumento, recuerde que el argumento de lo que está dentro de la raíz, tiene que estar, el argumento debe estar factorizado. Estar factorizado. Le voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, supongamos que por ejemplo, yo tengo esta cuadrática. Recuerde que eso sirve para cuadráticas, de cuadráticas en adelante. Vamos que yo tengo esta cuadrática. Profe, ¿cómo se factoriza esta cuadrática? Bueno, una forma es aplicando diferencia de cuadrados. Ahí es donde uno tiene que recordar todas las fórmulas que hemos visto, aplicando diferencia de cuadrados. Si yo aplico diferencia de cuadrados, esto se puede factorizar como x menos 2, x más 2. Ok, en este caso me parece que ahí sí se pegó un poquillo la pantalla, pero ya vamos ahí está. Disculpe, chicos, ahí se pegó un poquillo la pantalla, pero lo que yo quería recordar rápidamente es que cuando usted tiene, por ejemplo, a la 2 menos b a la 2, esto es lo mismo que decir a menos b multiplicado por a más b. Ok, aplicamos diferencia de cuadrados. Muy bien. Listo, profe, ya apliqué diferencia de cuadrados. ¿Ahora qué? Una vez que ya aplicó diferencia de cuadrados, lo que van a hacer ustedes es ver dónde se hace cero acá. Esto se hace cero en menos 2. Y este otro factor de aquí se hace cero en 2. ¿Ok? Entonces, ahí lo que está pasando es que esos dos factores se nos van a hacer cero en esos factores. Ok, chicos, ¿estamos aquí de nuevo? ¿Me avisan si estamos de nuevo? ¿Me confirman? Sí, Profe, profe. Ok, listo. Nada más es que se me fue la señal un toquecito. Entonces, lo que le decía, disculpe, antes de la interrupción, es que cuando yo tengo un polinomio grado 2, yo tengo que factorizarlo por algún método que hemos visto. Una vez que ya lo tenga factorizado, ¿ok?
cada factor hay que encontrarle el cero. ¿Dónde se hace cero acá y dónde se hace cero acá? Una vez que ya tenga el cero, viene el toque final. El toque final es hacer lo que se llama una tabla de signos. La tabla de signos es una tabla que empieza desde menos infinito y termina a más infinito. Y dentro de la tabla, usted va a colocar los ceros. Recuerde que estos números que encontré aquí se llaman los ceros. Los ceros. Y entonces, vea lo que hacen ustedes. Una vez que ya montaron esto, vea lo que van a hacer ustedes. Cierran esta tabla. Y aquí lo que van a poner aquí es la P de X. O sea, van a poner el término P de X. Recuerde que el P de X es todo esto. Y entonces, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Para cada intervalo van a localizar un número en este intervalo. Por ejemplo, un número entre el intervalo de menos infinito a menos 2 puede ser el menos 3. ¿Ok? Un número entre menos 3, perdón, un número entre menos 2 y 2 puede ser el 0. Un número entre 2 y infinito puede ser el 3. Sí, sí estoy claro con esa idea. Entonces, lo que hacemos es, agarramos el polinomio, factorizamos y una vez buscamos los ceros. Estos son los ceros, estos son los ceros. Ahora bien, aquí hay un toque que es básicamente lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer es sustituir x igual a menos 3 en la expresión P. Acá, sustituir x igual 0 en la expresión P. Y acá, sustituir x igual 3 en la expresión P. ¿Ok? Eso es lo que hace uno, sustituir. Cuando uno sustituye, esto le da un número. Yo lo que quiero es el signo del número. Yo quiero, si el número que da acá es positivo o negativo, yo quiero ver si el número que da acá es positivo o negativo, positivo o negativo. Resulta ser que esta tabla yo la puedo hacer en calculadora. Eso es lo bonito está en la cálculo. Porque en la calculadora, cuando uno utiliza la calculadora, ya para ir hablando algunas cositas de hoy, hay una calculadora que se llama el modo tabla. El modo tabla. Y usted se pregunta, mira, ¿es cierto que la cálculo puede ser esa tablita? Claro, la cálculo puede ser esa tablita. Y se hace muy sencillo. Le voy a explicar. Le voy a explicar porque si quiero que la clase hoy por lo menos tengan esa noción. Luego más adelante vemos más ejemplos. Cuando, cuando uno utiliza la calculadora para tratar de analizar esta situación, entonces pasa lo siguiente. Vean acá lo que pasa. Ok, tenemos un anuncio. Ok, voy a hacerlo acá. Okay. Nos vamos a la calcu en la opción menú. Cuando a la opción menú, van a buscar la opción tabla. Déjenme dónde está la tabla. La tabla. Aquí la tabla está aquí. Ok. Ven esa opción 9 que dice tabla. Le damos igual. Nos dice que ingrese el criterio. Ahí van a ingresar el criterio. En este caso, el criterio, de hecho, tienen que poner con la variable x. Ponen alfa x al cuadrado menos, pongo aquí menos 4. Proe, de dónde sacó esa función? Esa es la función P. Ese es el argumento de la raíz. Le dan igual. Tiene la opción de ingresar otra función, pero aquí solo tenemos una. Entonces le dejamos así igual. Le damos en blanco. Nos dice dónde inicia la tabla. Ok. Cuando a uno le dicen dónde inicia la tabla, yo siempre digo a los chicos, vea, ¿dónde inicia la tabla? Ok. Si usted se da cuenta, nuestra tabla inicia, de hecho voy a ponerlo en inglés porque la calco está en inglés. ¿Dónde inicia la tabla?
La tabla inicia en -3. ¿Dónde termina la tabla? La tabla termina en el número 3. Y ahora, ella llama el paso. Step significa el paso. Resulta ser que si inicia en -3, la cálculo puede hacer brincos de 1 en 1, puede hacer brincos de 2 en 2, puede hacer brincos de 3 en 3 y puede hacer brincos de cualquier sentido. Yo lo que quiero es que la tabla me calcule este valor en -3, luego me calcule este valor en 0 y luego me calcule el valor en 3. Entonces usted podría decir, profe, la tabla la hago en 1 en 1. Ok. Si la hacen en 1 en 1, le va a tirar todos los valores de -3 a 3 de 1 en 1. No está mal. Lo que pasa es que si los valores van de 3 en 3, naturalmente uno puede decir, no, yo quiero que me tire los valores de 3 en 3. Entonces, vea lo que voy a hacer. Vea lo que voy a hacer. Ya tenemos la tabla. Ahí estoy ingresando. ¿Dónde inicia? En -3. ¿Dónde termina? En 3. Y el incremento o el paso por defecto aparece en 1 en 1. Yo lo voy a poner en 3. Ok, le doy enter y ¿qué es lo que hace? Ve lo que hace. En -3 el valor vale 5. O sea, el número es positivo. En 0 el valor es -4. El número es negativo. Y en 3 el valor es 5, es positivo. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es que va positivo el 5, negativo el 4, positivo el 3. Ok, entonces, si ustedes quieren, no me voy a hacer aquí un pantallazo de esto, para que ustedes sepan que aquí lo que me interesa cuando analizo una tabla en la calculadora, es lo siguiente. Cuando ustedes tienen la tabla, voy a dar un toquecito aquí. Cuando ustedes tienen la tabla, ustedes tienen esta tabla, ustedes tienen que entender que entonces en 3 es positivo, en 0 es negativo y en 3 es positivo. Eso que estoy haciendo es lo que se llama la tabla de ciclos. Eso es una tabla de ciclos. Esa tabla es lo que me permite a mí analizar el dominio cuando, cuando tenemos polinomios de grado 2 en adelante. Entonces, hacer una tabla no es difícil, solo que como es la primera vez que lo explico, prefiero hacerlo un poquillo lento, pues ya después uno, la tabla lo hace, pero facilísimo, demasiado rápido. Vamos a ver, quiero terminar la clase, ahora sí, le prometo que ya este es el fin, ¿verdad? Es que no quiero dejar este tema cortado, ¿verdad? Y no creo que ustedes se me enojen si les robo un minutico más para terminar este ejercicio. Entonces, vean este ejercicio. Ustedes dicen, bueno, ahora sí, veamos este ejercicio. ¿Qué pasa con este ejercicio? Lo que pasa es que si yo quiero resolver esta situación, y usted dice, mira, sí, es un radical par. Claro, esto es un radical par. Radical par. Y entonces ustedes dicen, ¿quién es el argumento? El argumento del radical es P de X es igual a X a la 2 menos 9. Entonces, si usted quiere analizar el dominio a esta situación, usted tiene que resolver, recuerde que uno siempre resuelve lo mismo. ¿Qué es lo que hay que resolver? Que P de X sea mayor o igual que 0. El detalle que resolver esto es resolver esto. Y aquí tenemos una situación.
esto es una inecuación polinomial de grado 2. Por lo tanto, hay que hacerlo por tabla de ciclos. Polinomial de grado 2. Y tú dices, bueno, profe, ¿cómo se hace la tabla de ciclos en este caso? Muy sencillo. Cuando usted quiere hacer la tabla de ciclos en este caso, vea lo que van a hacer ustedes. Van a factorizar la P de X. Entonces, si yo factorizo la P de X, recuerde que P de X es esto. P de X es X a la 2 menos 9. ¿Alguien me puede decir cómo se factoriza X a la 2 menos 9? ¿Qué utilicemos? Diferencia de cuadrados. Ok, en este caso, si yo aplico diferencia de cuadrados, esto me queda X menos 3 y X más 3. Ok, esa es la factorización. Y usted dice, bueno, si así se factoriza, yo sé que este se hace 0 en 3 y este se hace 0 en menos 3. Entonces ya tenemos la factorización y los ceros. Entonces ahora sí, montemos la tabla de ciclos. Para montar la tabla de ciclos, ustedes lo que hacen es, ok, van a colocar una recta, de hecho es una recta numérica, que empieza en menos infinito, termina en infinito, y los valores aquí son, hay que ponerlo en orden, menos 3 y 3. Esa es la tabla. Y entonces, usted cuando tiene esta tabla, recuerde que aquí lo que va a la función es la P de X, ¿verdad? Y entonces, ustedes hacen esto. Van a localizar un número entre menos infinito y menos 3. Voy a poner menos 4. Y aquí pongo el 0. Y aquí pongo el 4. Ahora, ¿por qué puse números de en 4 en 4? Porque quiero usar una tabla. Si yo uso la calculadora en modo tabla, entonces yo sé que en el cálculo yo le digo, mira, la tabla inicia en menos 4. La tabla termina en 4. Y como los valores van de 4 en 4, el incremento es de 4. ¿Ok? Entonces, ustedes llegan y dicen, bueno, recuerde que en la calculadora usted tiene que meter la P de X. Y la P de X puede meter la original, que es X a la 2 menos 9. Entonces usted llega y dice, bueno, vamos a la calculadora. Ustedes dicen, bueno, vamos a hacer el toque otra vez. Aquí pongo X a la 2 menos 9. Ahí está X a la 2 menos 9. Ahí me pide que pueda ingresar otra función, pero no tengo otra función, le damos igual. ¿Dónde inicia? En menos 4. ¿Dónde termina? En 4. ¿Cuánto es el incremento? En 4. Y entonces, a mí lo que me interesa es la segunda columna. La segunda columna, de hecho, son las imágenes. La segunda columna, lo que me interesa es positivo y negativo. Entonces, el primer número positivo, el segundo número negativo y el tercer número positivo, es decir, más, menos, más. Entonces, cuando ustedes van a la tabla, se ponen aquí, más, menos, más. ¿Ok? Y la respuesta, profe, ok, eso es lo nuevo que quiero explicar. Ya con eso terminamos. Para poner la respuesta al problema, usted tiene que preguntarse qué es lo que estamos estudiando. Recuerde que el estudio tenía que ver con que la PX fuera mayor o igual. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo que estamos analizando es esto, que lo que estamos analizando es que P de X sea mayor o igual que cero, ¿verdad? Y si no me creen, vámonos aquí arriba. Vea lo que está analizando, mayor o igual, mayor o igual. Entonces, como aquí dice mayor o igual, entonces usted tiene que entender que lo que le interesa, entonces, como aquí dice mayor o igual,
Lo que le interesa, lo que le interesa es el el signo positivo. Suave, profesor, ¿cómo que el signo positivo? Sí, sí, porque, y aquí hago una observación, perdón que hago una observación acá, pero no la hago, estoy casi seguro que me pueden generar confusión. Cuando yo les digo a ustedes que P de X es mayor o igual que cero, usted toma lo que tiene signo positivo en la tabla de signo, porque la desigualdad es mayor. Pero si yo les digo a ustedes, chicos, quiero que me analicen cuando la P de X es menor o igual que cero, usted lo que hace es toma la parte negativa en la tabla de signo. A eso es lo que me refiero, que tomas positivo o negativo. Y entonces, usted lo que hace es, ok, me interesa la parte donde es positiva. La parte positiva ocurre acá y ocurre acá. Y esos son intervalos. Usted te pone el intervalo de menos infinito a menos 3. Entonces la respuesta sería de menos infinito a menos 3 unión, y pone la otra parte donde es positiva, de 3 a infinito, de 3 a infinito. Pero además, aquí viene el otro detalle, además, como aquí es mayor o igual, como aquí es mayor o igual, en este caso, se toma, se toma en cuenta los extremos, se toma en cuenta los extremos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el bendito menos 3 se toma en cuenta y el bendito 3 se toma en cuenta, entonces se pone aquí cerrado, se pone aquí cerrado. ¿Ok? Esa es la respuesta al ejercicio. ¿Ok? Esa es la respuesta al ejercicio. Y nada más quiero terminar haciendo otra aclaración. Perdón que haga la aclaración, pero es mejor hacerla de una vez. Si yo tuviera mayor estricto o menor estricto, aquí pasa lo mismo. Usted toma la parte positiva, toma la parte positiva en la tabla de signo. Aquí tomas la parte negativa en la tabla de signo. ¿Cuál es la diferencia con el caso mayor igual o menor igual? Posiblemente ya sospecharán que es. La diferencia es que acá no se toma en cuenta los extremos, por lo tanto se ponen abiertos. No se toma en cuenta los extremos del intervalo, o sea, extremos del intervalo, o sea, intervalos abiertos, extremos del intervalo. Intervalos abiertos. Son detallitos ahí conceptuales que ahí poco a poco, cuando aparezcan nuevos ejercicios, uno digamos, retroalimentando como tal. Adelante, Alejandro, con gusto. Ok, no te escucho. Ok, hagamos lo siguiente. Si quieres, ahí te doy la mano. En este caso, entonces, esta sería la solución de este ejercicio.